Bueno, quisiera empezar recordando las segundas jornadas de dramaturgia para la infancia y la juventud que se celebraron el año pasado en Pamplona. Y quiero empezar recordándolas porque comenzamos con una pregunta muy sencilla. ¿Qué es la dramaturgia? Como entenderéis, la magnitud de la pregunta nos llevó a conclusiones nunca en ningún modo conclusivas. Y este año nos lo hemos puesto igual de fácil. La mesa se titula La dramaturgia para la infancia y la juventud. O sea, todo, ¿no? Que es un poco cómo se llaman las jornadas. Contamos para ello con autores dramáticos como Carlos Labraña, Nani de Julián, Luis Fernando de Julián e Itziar Pascual. Hubo dos palabras que nos rondaron durante aquella mesa que en cierta manera están en tensión o en conflicto entre ellas. Una de esas palabras era orden y la otra era fiesta. Definimos la dramaturgia como la capacidad organizativa de ordenar o de recomponer todos los elementos que conforman la experiencia escénica, pero también entendíamos la dramaturgia como una fiesta. Bueno, una fiesta a priori es un lugar organizado en el que luego aparece la libertad sin sujeción. Y precisamente, para ir un poquito más allá de todo aquello que dijimos, quisiéramos establecer esta mesa como una suerte de mirada al futuro, de los deseos, de los sueños, de lo que no hemos incumplido o incluso de los fracasos que hayamos podido tener para volver a intentarlos. Como sabéis, ayer comenzaron las jornadas, hoy es la inauguración, pero ayer comenzaron para algunas personas las jornadas con el taller que estamos dando con la dramaturga cubana Blanca Felipe Rivero. Y ella dijo unas palabras que creo que nos pueden servir como para apelar o abrir esta grieta al futuro. Dijo que escribir es un proceso de alerta porque siempre estamos revisando y revisándonos. Y lo primero que me gustaría era que compartierais dónde tenéis como autores, como autora, la alerta en vuestras creaciones y dónde, a vuestro juicio, deberíamos poner las alertas cuando nos estamos dirigiendo a jóvenes públicos. Si queréis, claro. Hola, buenos días a todas y todos. Y agradeceros a la organización y a vosotras que estéis aquí. Yo, lo que es el teatro, yo creo que el teatro tiene que ser, más en este momento que estamos viviendo, en estos tiempos tan convulsos y tan revueltos, tiene que ser lo que siempre fue, crítico. Y también cuando es un teatro que está dirigido a las niñas y a los niños. Y yo desde hace bastantes años, yo creo que el chip en mi teatro cambió cuando empezó la crisis económica en el 2008, 2010, que se rompió esa burbuja del bienestar, ese mundo de fantasía, de alguna manera, en el que vivíamos todas. Y de repente me di cuenta, digo yo, está muy bien la fantasía, está muy bien en las aventuras, está muy bien hablar a los niños de cosas muy básicas, pero el teatro para ellos y para ellas tiene que ser algo más. Y ahí fue donde empecé a escribir otros temas. De hecho, en la obra que cambió, que fue en Moito Morro Corporation, Sociedade Ilimitada, que es Mucho Morro Corporation, es decir, que se habla sobre las crisis económicas, y a partir de ahí mi teatro pues va en ese sentido, tratando temas esenciales, sabiendo que le estoy hablando a niñas y a niños, pero como yo siempre digo, yo no escribo un teatro específicamente para niñas, escribo un teatro que también les gusta a ellos. Y entonces trato cualquier tema que esté de actualidad y que les haga reflexionar como otros dramaturgas y otras dramaturgas nos hacen reflexionar a nosotros. Y así entre las temáticas que
he desarrollado así en mis últimas obras, aparte de la crisis económica, está el drama de los refugiados, está los desahucios, incluso los suicidios, están este último que os comentaban, que con el que gana el premio SGAE, que está hablando de la memoria democrática, de las fosas comunes. Y yo también lo que he de decir, se lo comentaba antes a Nani, que por primera vez en mi trayectoria me estoy encontrando con recelos de tratar algunos temas que en principio no se consideran que se debían de hablar a las niñas y a los niños. Esa es mi sensación. Hola, yo soy Luis Fernando de Julián, Nani de Julián, prefiero que me llaméis así. Y coincido con Carlos en que tiene que ser crítico. Entonces yo voy a hablar desde mi experiencia personal, desde el punto donde estoy ahora, porque creo que ningún dramaturgo y dramaturga está siempre en el mismo punto colocado o colocada, ¿no? Y vamos transformando la forma de mirar un montón de cosas. Entonces, yo soy educador, soy adulto y soy padre. Y esto es un inconveniente bastante grande. Porque al final, cuando uno empieza a escribir, está pensando en lo que debería contarle a la infancia o a la juventud. Entonces, mi obsesión en los últimos años es cómo separarme, cómo desprenderme de esto. Y cómo buscar directamente, cómo escuchar la voz de la infancia o cómo escuchar la voz de la juventud para que lo que yo luego vaya a recoger en un texto teatral sea realmente lo que están demandando o lo que les está inquietando o lo que no les está cuadrando, etcétera, ¿no? Por ejemplo, este fin de semana pasado estuve en unas jornadas de bienestar juvenil, emocional, y de ahí me traigo que la juventud lo que necesita es una escucha activa por parte de los adultos. Entonces, bueno, ¿cómo voy a coger yo eso? Que los adultos tengamos una escucha activa con la adolescencia. ¿Cómo voy a transformar yo eso en un texto? Pues ya veré, ya me las ingeniaré, para eso está la creatividad, ¿no? Entonces, esto es un apartado que me importa mucho. Y otro que también me interesa mucho es que estas obras de teatro empiecen a tener personajes no habituales y que tengan más relación con lo que luego sí está en nuestra sociedad, es decir, personajes diferentes. De los últimos textos que publiqué, Pausa está protagonizado por una niña que está diagnosticada con TDAH. Para nosotros TDAH, para los de mi edad, aquello no había niños TDAH ni niñas TDAH, pero ahora sí, y muchos, una cantidad enorme. Entonces, ¿por qué no hay personajes con TDAH en las obras de teatro? No lo sé, pero como esto es una cosa que a mí me obsesiona, lo cojo y me lo traigo. O otras realidades distintas, ¿vale? ¿Por qué no hay personajes que vayan en silla de ruedas? ¿Por qué no hay personajes invidentes? ¿Por qué no hay personajes migrantes? Etcétera, etcétera, etcétera. Todas estas realidades que sí que están ahí fuera, creo que tienen que empezar a colarse dentro de las historias también. Y hay muchos ejemplos, ¿eh? No creo que yo sea el único dramaturgo que está con esto, teniendo en cuenta esto, ¿no? Pero por ahí también tenemos que andar ese camino. No quiero consumir más tiempo. Itziar, te doy la palabra. Bueno, ¿sí? ¿Está bien? Sí. Buenos días. Permitidme, por favor, que dé todo mi agradecimiento al trabajo extremo enorme de Asiteje España, de UNIMA y de TTP y a las personas que están detrás de las siglas o con las siglas, porque hacen posible el milagro de que después de Barcelona y de Pamplona nos encontremos aquí. Y realmente es un placer poder tener esta suerte y esta oportunidad. Yo me siento muy cómoda con lo que Carlos y Nani han dicho ya, me siento muy alineada con sus intervenciones. Tal vez solamente añadiría que desde un punto de vista formal, porque temáticamente e ideológicamente estoy muy cerca de lo que plantean, hablaría de estar alerta ante el despotismo ilustrado. Todo para la infancia, pero sin la infancia.
y hablaría de un estado de alerta, uso aquí la metáfora teatral, de la infancia como figuración sin texto, como una presencia que a la postre no es presencia, que es excusa. Esto me pone alerta. Muy en el hilo de lo que acabas de decir, Itziar, ayer se citó de manera profusa, lo citó Blanca, a Claudio Naranjo, al psiquiatra y psicólogo chileno, que afirmaba que el mundo no está hecho para los niños. Y Blanca añadió algo, y perdona que te voy a citar, de una nota de ayer por la tarde, que apuntada así en el cuaderno como que toma mucha relevancia y dice, es que hay mucho amor, esto es de Blanca, dice, hay mucho amor falso de la sociedad hacia los niños, también desde las propuestas culturales. Y claro, en el fondo sabemos que la infancia y la juventud, y esta alerta creo que tiene que ver con las formas, no solo internas de la dramaturgia, sino las externas, y ahí políticamente estamos aunados, ¿no? Que tiene que ver con esta diferenciación tan clarísima que hay de infancia y juventud como target de consumo, y en el fondo el arte también viene a ser otra fuente de consumo, ¿no? Una suerte de espiral que se muerde la cola. En el último volumen de la revista dramática del Centro Dramático Nacional, que está dedicado expresamente a la infancia y la juventud, Susan Levaux escribe un artículo que titula Hoy, teatro para público joven, y aunque ella da su respuesta, yo os pregunto aquí ahora, en un momento dado dice que tras muchos años de investigación y de creación, ¿no? Tanto educativa como espectadora y también como dramaturga y directora de su compañía de teatro, finalmente acaba hablando de que el arte no es una parte esencial de la vida, en tanto que se ha convertido en un artículo de lujo solo para una élite. Y yo creo que aquí, de hecho estamos en el Centro Dramático Nacional, quisiera saber si habéis pensado o si os interesan algunas propuestas que ya existan, de qué papel soñáis para el teatro en nuestra sociedad y qué nuevo teatro soñáis para luchar contra esta dinámica social. Desde las temáticas, que yo creo que ya están aludidas, también desde vuestra participación, que sois agentes educativos, y luego también como espectadoras y espectadores. Sé que la pregunta se las trae, pero bueno. Porque son muchas preguntas. Yo, de todo, de la reflexión un poco que hizo Itziar y ahora un poco de lo que comentas, y yo a la hora de escribir, yo no soy maestro, yo no soy pedagogo, mi relación con los niños, yo soy padre, y como comenté antes, yo no escribo específicamente para niños ni para niñas. Yo escribo teatro. Lo que pasa es que mi teatro, por los condicionantes que sean, pues les gusta mucho a las niñas y a los niños. Hombre, yo me doy cuenta, y ahora después de 35 años escribiendo, sí, pues manejo ciertas características, pero en ese aspecto es de decir que yo creo que el teatro no puede ser pedagógico, no puede ser didáctico, tiene que ser un teatro para que los niños piensen y piensan además. Es decir, y yo lo compruebo cuando yo tengo una obra que el título original es Ovalo, La Valla, que lamentablemente se publicó hace años en gallego, ahora acaba de salir en castellano y que lamentablemente está de total actualidad, porque vemos el tema de la valla de Melilla. Y yo me acuerdo de representaciones que luego los niños venían a hablar conmigo, los niños habían entendido perfectamente todo y habían entendido el problema que tenían y el problema que se planteaba y les hacía pensar sobre ello. Pero a la vez es una obra que a quien más le gustaba era a las personas mayores. Las personas mayores encantadas. Es decir, yo creo que el teatro
aunque sea teatro para niños, tiene que ser un teatro transversal que alcance a toda la sociedad, como toda buena obra de arte, y no quedarse en esa especificidad y contando con ellos. Yo, por ejemplo, y también contando con lo que decía Icíar, yo aunque no soy maestro, sí que tengo mucha relación, porque yo visito mucho en los colegios, porque mis obras se leen mucho en los colegios, visito los colegios, los niños los leen muchas veces como textos en clase, y entonces sí que tengo un contacto, incluso tengo colaborado con colegios a la hora de escribir obras específicamente en esos entornos. Es decir, yo creo que también eso es un punto importante. Y yo creo que ya me fui de lo que preguntabas, Nieves, pero era muy complicado. Bueno, mi punto de vista es que creo que a lo que le falta al teatro, y cuando hablo del teatro hablo de todo el teatro, de la dramaturgia, o sea, del teatro para la infancia, para juventud y para adultos, es que haya un mayor equilibrio entre un teatro que nos hace evadirnos, una válvula de escape, reírnos, tal, y un teatro que nos hace pensar, reflexionar o ser críticos. En el mundo adulto no me preocupa tanto porque cuando tú llegas a adulto, ya si vas a decidir que te vas a poner los transformes para evadirte durante 2 horas, lo eliges tú de forma individual, ¿no? El problema es cuando ese desequilibrio entre la evasión y lo reflexivo se lo ofrecemos a la infancia y a la adolescencia y no pueden elegir porque aún no tienen una trayectoria como para elegir, ¿no? Entonces sí creo que no hay que excluirlos, ahora de repente no hay que demonizar a todo el teatro que no te haga pensar, todo el teatro que no te haga reflexionar, a la infancia y a la juventud, hay que desterrarlo. No, también lo necesitamos, sobre todo en este tiempo en el que también sufren de estrés, de ansiedad y tal, y que también necesitan ver ese tipo de cosas. Son compatibles. Si yo echo la vista a mi infancia, y por poner un ejemplo televisivo que todo el mundo más o menos puede reconocer, yo crecí viendo La bola de cristal, que era súper crítica, reflexiva y nos movía, ¿no? Nos agitaba. Pero a continuación también podía ver David el Nomo, que te intentaba educar en valores de alguna forma, ¿no? Entonces, no pasa nada, son compatibles. Hay una cosa que está más orientada hacia un lado y hacia otro. El problema es que ese otro lado comercial, evasión y tal, arrolla y pasa por encima. Y luego tenemos el filtro de papás, mamás, maestros, maestras y tal, que también pues todo lo quieren coger así un poco con pinzas y esto no se lo voy a ofrecer a los niños porque no sé este tema, tal, no sé cuál. Hay que asumir un poquito más de riesgo y recordar que también fuimos niños y niñas y que también arrancábamos las alas a las moscas o tirábamos piedras a los gatos y luego acabamos siendo adultos reflexivos, críticos y no pasó absolutamente nada. Hablamos un poquito por ahí. Nieves, son muchas preguntas a la vez. Estoy de acuerdo con Carlos. Vamos a ver qué hacemos. Vamos a hacer lo que podamos. Yo recojo esa reflexión que planteas de Claudio Naranjo cuando dice hay mucho falso amor de la sociedad a la infancia, ¿no? Y ahí el teatro da una respuesta maravillosa, la da el Caballero de Olmedo. Amor, no te llame amor el que no te corresponde. Esto para empezar. Es decir, que efectivamente ese falso amor hay que ponerlo en evidencia. Yo quiero recordar, un poco alineada completamente con lo que se está diciendo en esta mesa, el maravilloso personaje que hace Javier Cámara en Los farsantes de Pablo Remón, que es toda una crítica a el uso del teatro para la infancia como una instrumentalización. Es un personaje maravilloso. Javier Cámara interpreta a un niño que interpela a un adulto que le dice, pero vosotros, ¿por qué hacéis estas cosas? ¿No? Son 10 minutos, pero me parece pura materia crítica, ¿no? sobre en cuántas ocasiones hemos llamado amor a aquello que no nos correspondía, ¿no? Y luego yo creo que en tu pregunta fundamental sobre qué podemos hacer para que esa exclusión sangrante que vive nuestra sociedad, porque cuando hablamos de teatro para la infancia estamos hablando de un problema de acceso verdadero, profundo de niñas y niños
a las artes escénicas en su conjunto y a las artes, ¿no? Hay un déficit de acceso radical que debería sonrojar nuestras realidades sociales, ¿no? Yo creo que ahí esto es muy importante que tengamos conciencia, algo que dice mi amada, mi estimada Susan Levaux. Ella dice, si educamos a los niños a comer pasta con tomate y solo pasta con tomate, y siempre hay pasta con tomate, no van a pedir otra cosa que no sea pasta con tomate. Es decir, el acceso de niñas y niños a la cultura está problematizada por la idea de que solo una cosa les llega, ¿no? Si lo que les llega es una plataforma digital con ficción televisiva, aspirarán a una plataforma digital con ficción televisiva. Entonces, es imprescindible defender un acceso democrático. No podemos hablar de cultura democrática si no hay acceso democrático. Y este es un problema de base. ¿Qué podemos hacer los creadores, los artistas ahí? A mí me gustaría incorporar el concepto de sinergia, porque hay algo que podemos empezar a hacer, que es propiciar o estimular diálogos en donde pedagogos, maestros, maestras, estén en la esfera de la pedagogía y de la maestría y los artistas estemos en la esfera artística. Yo creo que la posibilidad de generar espacios de sinergia, espacios colaborativos, espacios de encuentro, que puedan trabajarse de una forma estable. Yo creo que hay algo que yo he hecho en falta, que es poder trabajar con tiempo, no con urgencia, ¿no? Dice Marina que la velocidad es la primera forma de violencia y yo estoy totalmente de acuerdo. Al teatro se le exige un resultado inmediato, didáctico, de absoluto consenso. Al teatro para la infancia se le exige gustar a todas y a todos como la pasta con tomate. Y yo de verdad defiendo el derecho a la diversidad, el derecho a la pluralidad, el derecho al desarrollo de un gusto diverso. Y por favor, defiendo el derecho a sentir. A mí me gustaría coger a un grupo de adultos, todos listos y listas, todos listos y listas, y después de haber visto una función de Lepage, de Mouawad, de tal, cogerles, encenderles la luz y decir, ¿qué habéis entendido? Quiero que me digáis ahora mismo qué habéis entendido. Esto es lo que hacemos permanentemente. Y es tan injusto porque estamos diciendo abiertamente que sentir no es importante. Y a mí me gustaría que defendamos el derecho a sentir. Al hilo, y perdonad que me incorpore, que me voy a quitar de moderadora, me voy a poner el otro traje. Hay algo muy hermoso que habéis dicho de vuestras experiencias, ¿no? Estas sinergias de las que hablaba Itziar. La defensa, somos autores y autoras dramáticas, y la importancia de esa antorcha encendida, ¿no? Que va de mano en mano, que es el libro. Verdaderamente el libro a veces es el punto de encuentro en la mitad del puente. O sea, sin el libro muchas veces no accederíamos o nadie nos podría leer. Y además el libro, y esta es la defensa en este sentido de la literatura dramática como la primera puerta o de acceso a eso que luego denominamos experiencia escénica, pero que sigue siendo otra experiencia teatral, se puede sentir con el tiempo de la soledad y además con el tiempo compartido. Te ofrece un doble tiempo que no te ofrece, bueno, esta velocidad de la experiencia escénica de lo que es el teatro, el espectáculo. Y en este sentido también, porque aquí se ha hablado de cultura democrática, yo creo que uno de los, posiblemente la ruina o el vestigio realmente democrático, público, y con público apostillo, también gratuito, siga siendo la biblioteca. La biblioteca es un lugar donde todas las clases sociales pueden entrar, todas las edades pueden entrar, convivir y compartir un tiempo y un espacio. Y en ese sentido, la defensa del libro como vehículo de encuentro para con el otro. Porque a veces es, y yo también me he tenido esta experiencia como autora,
o sea, no podré agradecer nunca suficiente la labor que hacen los docentes a veces en los colegios e institutos, porque si nunca hubieran abierto ese libro, yo no hubiera podido tener luego el encuentro real con estas niñas y niños. Entonces el libro es la salvación, es un objeto que hace cultura democrática de momento y hasta donde tenemos. Bueno, el libro también es una resistencia. Ayer hablábamos del fuerte sentido de justicia, siguiendo un poco la estela de este entendimiento, que es algo que habría que desterrar de raíz. Su sombra es alargada todavía, aunque estemos en un espacio reducido. Y hablábamos del sentido de justicia que tiene el niño o la niña, de tal manera que los niños, cuando se juntan, hacen una barrera, ¿no?, una zona cultural donde esa justicia o esas leyes son sin influencias de adultos. Está construida por ellos y por ellas. ¿Cómo os acercaríais a esa barrera? ¿Cómo os acercaríais a esa zona cultural donde niños y niñas dicen, no, esto es la justicia, estas son nuestras leyes y así lo queremos? ¿O si habéis tenido esa experiencia? Yo, antes de abordar este tema, que yo, a ver si un poco, lo que quería comentar un poco, en retomar lo que comentaba antes Nani y que se complementa con lo de ICIAR, es decir, cuando hablamos de que tienen que tener obras para niños, tienen que ser obras, por supuesto, entretenidas, con reflexión y que emocionen. Porque otro tipo de obras o de contenidos más comerciales ya los van a encontrar en otros canales a los que tienen acceso. Nosotros, ya que podemos muchas veces permitirnos pues, tratar otras temáticas, es interesante que las tratemos, pero trabajándolas y haciéndolas entretenidas, por supuesto, e incluso divertidas. Cualquier temática se puede hacer divertidas y haciéndolas atractivas para las niñas y para los niños, y por supuesto con emoción, porque una obra sin emoción, una obra de arte sin emoción no es nada, es un producto. Ahora os doy, como siempre estoy empezando yo, ahora podéis empezar vosotros con esta pregunta, que yo me quedé un poco bloqueado. Sí, yo lo cojo como... ¿Se me oye? Sí. Como espacio de reflexión. Y lo único, antes de tirarme de cabeza a esa piscina, que no sé cómo voy a salir, pero me voy a tirar de cabeza a esa piscina, solo sumar a lo que dijiste tú de qué es el libro. El libro teatral además también es diversidad, porque el libro teatral no suele llegar a la infancia y a la juventud. Y luego cuando les llega y lo leen, y en los encuentros que supongo que como tú has tenido en los institutos, luego te lo agradecen, porque además siempre, voy a utilizar sus mismas palabras, al principio me ha costado un poquito, porque esto de ir saltando de personaje de uno al siguiente, dice, pero esto se coge muy rápido y en cuanto lo he cogido, pum, 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 pum. ¿No? Quiere decir, de repente hay una nueva forma de leer. No solo el contenido, sino la nueva forma de leer. Por tanto, el libro teatral también es diversidad. Y luego, ¿cómo meternos en ese sentimiento o ese concepto de justicia, lo que es injusto, lo que no es injusto en la infancia? Es que creo que realmente tenemos un pase de oro como adultos. Sobre todo porque, aunque coincido en que la infancia lo construye, pero la infancia todavía, el hecho de los adultos, que su primera representación es en padres y madres, hace que todos los adultos tengamos un pase de oro ahí para entrar y aportar en lo que es justo o injusto o modificarlo o tal o pascual. Eso luego en la adolescencia se pierde, normal, se tiene que perder. Es decir, es el siguiente paso, no es hacia arriba, es el siguiente paso, ¿no? Y claro, todo eso ahí ya no entramos tan fácilmente a decirles lo que es justo y lo que es injusto, porque además es que a partir de ahí ya les hemos empezado a fallar o ya son conscientes de que les venimos fallando desde hace tiempo. Que perdonadme que igual me vaya un poquito por aquí, pero
tenemos también un problema con eso, el mundo adulto, que les queremos lanzar muchas cosas a la infancia, a la adolescencia, tal y pascual, pero luego somos incoherentes, somos incongruentes y al final es un poco de, bueno, ¿qué me vas a venir tú a contar a mí? Yo, siendo adolescente, le diría a un adulto, pero ¿tú qué me vas a contar a mí? Si sabéis que el mundo se os va a ir al garete dentro de 2 días y seguís cogiendo el coche, los aviones, contaminando, etcétera. Entonces, ¿qué me vas a contar? Por eso digo que la adolescencia es más difícil que ya tengamos ese pase de oro para decirles o modificar lo que es justo o lo que es injusto. Y en la infancia, como digo, creo que sí que ahí todavía tenemos, solo por el hecho de ser adultos. No sé si ha aportado algo. Bueno, yo me querría sumar, Nieves, a esta defensa del libro como manifestación de cultura democrática que haces. Y querría sumarme precisamente a la importancia del libro teatral y del libro de teatro para la infancia como un baluarte de resistencia, como una oportunidad muy grande. La puesta en valor de la literatura dramática y la puesta en valor del libro como ese espacio de resistencia me parece imprescindible. Claro, a la hora de hablar de justicia y del concepto de justicia en infancia y en adolescencia en este momento, pues pienso también que en ese anhelo de justicia hay también una, como plantea Nani, una interpelación muy directa a ese espacio sinuoso, opaco del mundo adulto, donde hacemos afirmaciones grandilocuentes y luego nuestros actos contradicen sistemáticamente, ¿no? Nuestros propósitos o nuestros discursos, ¿no? Entonces, hay una canción de Tina Turner que me parece estupenda para esto, ¿no? Dice algo así como somos los niños, somos la última generación y no necesitamos héroes. Y yo creo que ese sentimiento de justicia en este momento nos interpela de una forma muy firme, porque nos están diciendo, ¿de verdad? ¿De verdad? ¿De verdad este es el mundo que nos estáis dejando? ¿Y os sentís cualificados para dar lecciones? Entonces ahí yo creo que es muy interesante escuchar ese sentimiento, esa vehemente necesidad de justicia, porque hay una interpelación crítica y yo creo que recoger esa interpelación crítica es poderoso para nosotros. Respecto al libro que no había comentado antes, la verdad es que yo creo que ahora mismo el libro teatral está habiendo un redescubrimiento, por lo menos a nivel en libro para niños y para niñas, yo puedo hablar en Galicia, realmente está habiendo un florecimiento. Durante muchos años realmente era casi inexistente y en este momento hay editoriales fuertes que lo están apoyando, que ya integran en sus colecciones de literatura infantil y juvenil de manera habitual, sacan varios títulos al año, apoyo a premios de literatura dramática. Y en los colegios pues están descubriendo el valor del texto teatral para su uso en el colegio, con los valores intrínsecos que tiene, aparte ya su lectura a mayores de lo que sería posteriormente la representación, que en un colegio siempre es más complicado por el tiempo que hay que dedicarle. Y yo creo que es importante y que es fundamental. Y están descubriendo, pues eso, como leer no es lo mismo leer un trozo de una novela que está leyendo un niño en concreto en un aula, a que lo estén leyendo varios en media aula, haciendo los personajes, participando todas y todos los niños. Es decir, yo creo que es un texto que poco a poco se irá incorporando cada vez más como un género para que quede integrado en la escuela, porque además cuando, no sé si eras tú, Nani o Nieves, comentabais que cuando empiezan a descubrir, a leerlo por fin y ven lo sencillo que es y lo agradable, pues yo creo que va a ganar con los años en difusión en los colegios. Y además de lo sencillo y lo rápido,
porque el teatro se lee muy rápido y en esta hipervelocidad en la que vivimos y a que ya se la hemos contagiado a adolescentes y a la infancia y que se han sumergido y ya nadan por ahí, que luego son víctimas porque acumulan sus estreses y ansiedades, pero bueno, al final todo lo rápido también les llama mucha atención y es que el teatro se lee rápido, que es una cosa a tener en cuenta. No, sí que es cierto, es decir, yo creo que la gente se sorprende porque dicen, es que yo muchas veces no voy a decir, es que es muy difícil leer teatro, a gente que no ha leído leer teatro nunca en la vida, y cuando lo leen dicen eso, que es sencillo, que rápido, incluso cuando hablas de los clásicos, yo me acuerdo, es que leer a Shakespeare, y cuando leen a Shakespeare y dicen, pero es que es sencillísimo, es decir, hubo ese miedo durante muchos años y yo creo que hay que romper. Yo es una de mis obsesiones, es decir, la lectura del texto teatral, porque lo que es luego la representación, sobre todo con compañías privadas, es muy difícil. Si no tienes compañía, eso pasa a todos los niveles, que es muy difícil que representen tus obras. Pero sí que introducirlo en el colegio, porque además, y que las niñas y los niños que empiezan a leer teatro, yo creo que ya salvando el espacio de la juventud, que es un tema que podemos hablar, que hay una rotura, pero sí que ya no lo van a ver algo ajeno a ellos. Bueno, al final el problema del entendimiento se cuela una y otra vez. Qué difícil es quitarse, ¿no?, esto que está tan enraizado. Una parte de entrenamiento del razonamiento logocéntrico, por supuesto. Yo quiero apelaros a los sueños y a los deseos, porque no opera ninguna clase de razón, es decir, sin ninguna clase de violencia, que es lo que implica la razón o una única forma de razonamiento. Y supongo que os pasará como autores y como autoras que el fin de una obra siempre es la promesa de la siguiente. Algo de promesa tiene que tener porque si no, no seguiríamos escribiendo, ¿no? En vuestras promesas, ante además una pregunta que quizá cuando no nos dirigimos a un público infantil y juvenil no nos hacemos, de por qué escribo para este público, qué quiero contar, o sea, estas preguntas que aparecen un poco de forma martillante que a lo mejor no nos haríamos ante otro tipo de escritura o dirigido a otro público. ¿Es que cosas no os habéis atrevido a hacer o todavía no ha llegado el momento o es que no sabéis cómo en la dramaturgia para la infancia y la juventud? O incluso qué cosas hubierais querido haber visto encima de un escenario aunque sepáis que no sois vosotras ni vosotros quienes tenéis que escribirlas. Que puede ser también la que está encima del escritorio ahora, esa obra. Bueno, a ver, me da un poco de reparo hablar de proyectos que tengo sobre la mesa. Siempre me da un poco de reparo. Confío en todos y todas. Vale, ya me estáis entendiendo. Bueno, a mí hay algo que me preocupa muchísimo y es las redes sociales y la adolescencia y concretamente las redes sociales, la adolescencia y el sexo. Es decir, adolescentes que empiezan con una pose sencillita, poniendo morritos y haciendo así, y en un tiempo eso se va traduciendo en me voy restando ropa, me voy colocando de distintas posturas, voy metiendo cada vez un contenido con más carga erótica, etc. Entonces, a mí este es un tema que me trae muy de cabeza y es en el que estoy intentando armar un proyecto para tratar eso. Que yo sé que es muy complicado, que es muy difícil y que luego no va a haber compañía que se atreva a ponerlo sobre un escenario. Pero como a mí eso me da un poco igual, pues yo me lanzo. Así que ese es uno de los temas. Y otro de los temas, que también es otro proyecto que está ahí un poquito aparcado, es el tema de los MENAs, de los menores no acompañados, que también tengo ahí otra cosa un poco medio armada. Y ya no puedo desvelar más cosas y más ideas, porque si no tendría que asesinaros a todos y a todas, y no, en plan, no están en estas jornadas. Vamos a ver,
Yo sí que no voy a hablar de proyectos. Yo lo siento, Nani. Yo sí que estoy con alguna obra a las envueltas, pero yo sí que no hablo porque la verdad es que siempre tengo varias ideas y no sé por dónde voy a tirar. Y la verdad es que desde el verano, o incluso antes del verano, la verdad estoy un poco estresado. Yo no soy un profesional de esto, yo vivo de otra cosa. Y ahora me ha cogido unos meses con muchas cosas y estoy un poco, como os comento, un poco estresado. De todas maneras, y no es por decir que Galicia vamos adelantados, pero esa obra que tú comentas, ya hay una obra en gallego publicada ya que va sobre esa temática. Vamos adelantados, pero yo sé que más que proyectos sí que me gustaría, ya que comentaste el tema de, porque estábamos, yo creo que hasta ahora hablando de la infancia, y está el otro tema, que es el de la adolescencia, que es un teatro, ¿qué teatro escribimos para la adolescencia? No sé si es un tema que ya tenías previsto, y me estoy adelantando, Nieves, porque ahí sí que, lo comentábamos antes Dani y yo en el patio de butacas, en que ahí hay un quiebro que no sabemos muy bien cuál es la frontera en el que ya los niños ya no son tan niños y hay que hablarles de los temas que se les habla, pero ya de otra manera, cuál va a ser su respuesta y en ese momento que hay una rotura, es decir, porque cuando son más pequeños, los padres son los que se encargan de ponerlos en contacto con el teatro, de llevarlos a los teatros, en ese momento ya son independientes. Yo creo que es un tema que podría ser interesante de tratar. Y con esto ya me fui por los cerros de Úbeda y bueno, pero bueno, ya en un poco por el tema de los proyectos, viendo en mi trayectoria anterior, siempre va a ser algo de actualidad. Ahora mismo no tengo idea, pero seguramente que será. Últimamente siempre he sacado de alguna noticia de la prensa, del periódico, que sé que son temas interesantes que hay que tratar y que si no tratamos desde el teatro, sé que desde la televisión, redes, que no les va a llegar. Decía. Bueno, yo recojo la idea de sueño y deseo en el sentido más amplio posible, porque creo precisamente que ningún cambio acontece si no ha sido soñado previamente. Yo sueño con la existencia de teatros públicos estables dedicados específicamente para la infancia y la juventud. A mí me has dicho que sueñe y yo sueño. Grande. La bici. Queremos la bici grande. Sueño con unas artes escénicas para la infancia y la juventud en la que las compañías de largo recorrido, de trayectoria de este país, no tengan dificultades para distribuir sus proyectos escénicos. Me parece que en estos momentos la distribución es un problema severo y me sonroja que compañías de recorrido histórico reconocidas por todas y por todos tengan dificultad para mostrar su trabajo en condiciones. Así que sigo soñando. Sueño con una internacionalización del teatro para la infancia y la juventud que se hace en este país, en condiciones. Y eso significa, por ejemplo, que en un evento cultural de la categoría y de la trascendencia como la Feria de Frankfurt, en el que España es país invitado, es invitado de honor, en el que el libro que se hace en España es el invitado de honor, haya una presencia significativa del libro de teatro para la infancia y la juventud. Sueño con una internacionalización que permita que los textos de nuestros y nuestras colegas que están escribiendo teatro para la infancia y la juventud en Latinoamérica, con tanto nivel, con tanto rigor, con tanta excelencia, lleguen de una forma fluida y valiosa y adecuada a nosotros y a nosotras.
Y sueño con un teatro para la infancia que no se vea con la espada de Damocles del absoluto consenso, ¿no? Vuelvo a referir la pasta con tomate, ¿no? Sueño con un teatro que provoque debate, disenso, discrepancia. Sueño con un teatro para la infancia en el que hago mío el sentir de Cristina Oñoro cuando ella en ese libro fabuloso que es Las que faltaban, explica que una pancarta en la manifestación del 8 de marzo en la Universidad Complutense provoca en ella una suerte de catarsis que desemboca en el libro, ¿no? La pancarta, la pequeña pancarta es mis programas, mis temarios no tienen autoras. Bueno, pues hago mía esa reflexión de Cristina Oñoro y digo, por favor, temarios en los que la dramaturgia para la infancia y la juventud estén presentes. Y aquí ya, y ya, o sea, queridos Reyes Magos, este año me he portado bien, a ver si os vais poniendo operativos para ir sacando todo esto. Yo quiero sumar algo en tu carta. Si me lo permites en tu carta, si no pongo un post-it al lado, ya está. Pero que yo sueño, deseo, me gustaría que también hubiese más laboratorios y becas de creación dramaturgia, para dramaturgia, y que también empezasen un poco a tomar peso y a separarse infancia y juventud, porque los espacios reflexivos, las convocatorias, las ayudas, etcétera, etcétera, lo meten todo junto y creo que no es lo mismo. Hay mucha diferencia de una cosa a la otra y ya deberían empezar a separarse de alguna forma. En un post-it. Esto te lo resumo en un post-it. En ese aspecto, Nani, por ejemplo, ahora en Galicia, que vamos adelantados, eso por supuesto, ya hace 3 o 4 años, en realidad este año fue la 5ª edición, ya tenemos un premio específico para teatro juvenil, porque notamos, bueno, los organizadores, la verdad es que había esa falta completa y muchas veces en los institutos se estaban dando unos textos a los niños que más que animarlos a seguir leyendo teatro era todo lo contrario. Y si puedo añadir algo en la carta de Iciar, que aparte de los textos de más allá del Atlántico, estaba también muy bien que se conocían los textos de las otras lenguas de España, que hay textos muy interesantes. Voy a abrir un espacio de diálogo por si alguien quiere añadir algo, comentar algo, preguntar algo. Pero antes quiero hablaros de un sueño que tiene que ver un poco con las palabras. Cuando hablamos de dramaturgia para infancia y juventud, esa I es copulativa, es una suma, es infancia y juventud. Yo siempre he soñado con una platea que reúna a esa intergeneración, ¿verdad? Que son niños y jóvenes. Y yo me preguntaba hasta qué punto se puede adaptar, modificar la mirada desde el texto para poder apelar a un público y a otro, igual que en el público familiar podemos apelar a la infancia y a los mayores. Porque somos solamente público intergeneracional cuando llegamos a la edad adulta, como si no hubiera muchas generaciones diferentes que están conviviendo, que se están pensando, que se están repensando y que se encontrarán en el futuro. Y desde esta perspectiva creo que es un reto a la escritura, ¿no? Desde de cómo pensar nuevas formas para poder intentar adoptar una mirada que reúna diferentes sentires, sabiendo que no todo hay que comprenderlo. Si partimos de ahí, entonces no puedes escribir a 2 generaciones que conviven, pero que conviven porque hay fronteras muy concretas entre infancia y adolescencia y otras que no lo son. Y depende de qué infancia
y depende de qué lugar del mundo, y depende de qué experiencia, y depende de tantísimas cosas. Y luego otra cosa que sueño, que habría que darle una vuelta, yo esto son ideas, si alguien las coja a mí, eso sí que me da exactamente igual. O sea, la verdad, las ideas no son de nadie, hemos nacido muy tarde para tener ideas originales, quiero decir. Entonces, yo recuerdo una generación de mayores, la generación, quizá mi padre, ¿no? Mi madre es mucho más joven, que es la presencia de los estudios 1 en la televisión. O sea, había gente de todas las clases sociales que tenían acceso al teatro gracias a la televisión. Y yo me preguntaba de qué forma podríamos darle la vuelta a los nuevos lenguajes también tecnológicos desde las redes sociales o incluso desde la televisión, que sigue siendo gran compañía de no pocos niños y niñas, para que se colara también en ese otro soporte del teatro. Pensar en formas de acceso para quien no tiene acceso real. Y yo sueño con esos accesos y con la apertura que rompa, ¿no? la exclusión y democratice esto que hacemos, aunque eso suponga dejar de hacer lo que hacemos. Y esta es la paradoja, o cómo lo hacemos. Queridas, queridos, sabios y sabias, ¿queréis aportar alguna reflexión o alguna pregunta a alguno de los ponentes? Acá. Ahí. Gracias, me lanzo. Bueno, muchísimas gracias, es un placer de verdad escucharos. No lo tengo todavía conformado, es simplemente... hablabas por una parte, Nani, de esa tarjeta de oro que teníamos las adultas. Y por otra parte, Itziar hablaba de esa necesidad de democratización del acceso. Yo vengo de la escena, ahora trabajo como gestora cultural y además soy madre de una niña de 2 años a la que llevé a una sala de teatro cuando tenía por primera vez 4 meses. Y me esfuerzo por intentar garantizarle a mi hija un acceso feliz, crítico, diverso a las artes escénicas. Y juntando ese pase de oro y juntando esa necesidad de acceso democrático, me planteaba, ¿no somos las madres y los padres el principal rescoldo para ese acceso, primero a la dramaturgia, para las artes escénicas, para la infancia y la juventud, y después para lo que se desarrolla en los espacios escénicos? Me encuentro en los grupos de la guardería a muchas madres y a muchos padres que no consumen artes escénicas, que no la consumen para ellos y para ellas y que por lo tanto no pueden pensarla para sus hijos y para sus hijas. Entonces me planteo cómo trabajar desde ahí también, cómo atacar ese lugar, esa primera barrera que sucede en las casas, que sucede en las familias. Eso por una parte. Y por otra parte también, no sé, pensaba que también estaría bueno en algún momento en estos encuentros poder traer a infantes y a jóvenes para escucharles a ellos y a ellas, pues quizás también reflexionar acerca de todos estos temas desde sus lugares. Muchas gracias. Estoy totalmente de acuerdo contigo en pongámoslos aquí, porque estamos hablando de ellos, pero no están. Y también que es una de las incongruencias, incoherencias que manejamos, ¿no? Y a mí, vamos, me parece fantástico que estés haciendo esto con tu niña y llevándola al teatro desde ya. Y no solo eso, sino combatiendo el peso de que sus iguales y tus iguales, las mamás restantes y las compis y compis de tu nena no están, porque eso luego también pesa mucho y parece que no, pero va a llegar un momento, según vaya cumpliendo años, y perdonadme que hable así de mal,
pero tu nena le dará sopa con ondas a todos los demás, porque va a tener un bagaje que va a haber muy por encima del resto, ¿no? Y eso generará un problema en un momento dado, porque va a estar muy fuera de onda, ¿no? Pero tu pregunta era cómo hacemos eso. Pues no lo sé, no tengo ni idea. Yo solo te digo que sigas haciendo como lo estás haciendo, que es lo que se me ocurre. Porque es cierto que es que ese filtro de que mamás, papás que no consumen cultura y por tanto sus nenes, sus nenas no las van a consumir tampoco, ¿cómo hacemos eso? ¿Qué hacemos? ¿Una escuela de padres, madres para que aprendan a entender que la cultura tiene un valor y ese valor se queda como pozo en tu persona y lo que cómo te vas a ir construyendo? Es, es muy complicado. Y luego también las realidades son muy distintas. Yo vivo en una ciudad periférica, que es lo que antes se llamaban ciudades de dormitorio, y, por ejemplo, lo que yo noto en la ciudadanía es que no tiene hábito de ir a ver exposiciones. También porque no tenemos museos. Entonces, yo desde pequeña, mi hija me la subía al Reina Sofía, quiere decir, te trasladabas, te movías. Eso significa un esfuerzo. Y ese esfuerzo muchas veces es lo que, cuando eres adulto, por mil justificaciones, no estás dispuesto a ejercer, ¿no? A asumir ese esfuerzo, de moverte hasta Madrid para ver una exposición o de moverte para ir a ver teatro sin la garantía de si esto va a gustar, no va a gustar, el precio de una entrada, que puede ser más abusivo, menos abusivo, etcétera. Pero hay ciertos esfuerzos que ahora que todavía a la infancia la manejamos desde los adultos, pues los adultos somos unos vagos o estamos muy estresados o necesitamos estar en otro rollo y no queremos asumir esos esfuerzos y se pierden. No sé. Me dan ganas de darte un abrazo y ya está. Y poco más te puedo aportar. Lo cierto es que esa pelea, no solo ya para el acceso al teatro infantil y el juvenil, el acceso a la cultura es un acceso a nivel social. Es decir, yo los casos que conozco, por ejemplo, yo vivo en Santiago de Compostela y Santiago es una ciudad pequeña, es un pueblo grande más que una ciudad. A nivel cultural fluye mucho, se mueve mucho, pero todas y todos los que vamos a los actos somos más o menos los mismos, los que los llenamos. Da igual que sea una obra de teatro, que sea una exposición, que sea cualquier otro acto. Es decir, queda en un círculo relativamente pequeño. Lo que sí, en pueblos, por ejemplo, yo soy de Cedeira, de un pueblo al norte de la provincia de A Coruña, y ahí sí que yo noté un cambio de unos años para aquí, un cambio en varios aspectos. En el aspecto, en los pueblos la cercanía es importante. En el aspecto en el colegio, en el colegio donde yo estudié, que hubo un cambio generacional terrible, entró gente joven, sobre todo mujeres, de 80 profesoras, son 77 profesoras y 3 profesoras, cambió completamente la educación. Allí, estoy hablando de un caso singular, un caso muy concreto, en el que se le está dando una importancia enorme al teatro, es decir, hay varias profesoras que están montando obras de teatro, que están representando, que están involucrando no solo a las niñas y a los niños, a las familias, al ayuntamiento, que ya son actividades a nivel que están cubriendo de pueblo, incluso con el programador, con Quique también está habiendo una influencia grande para que el teatro ya a todos los niveles, infantil también de adultos, sea parte de todos los fines de semana. Y yo creo que es muy importante cuando a veces, más que de las administraciones, sino quien está al cargo de esas administraciones, lucha por el acceso a la cultura y el acceso al teatro, en este caso, pues sea factible. Pero es un trabajo muchas veces personal, en el que luego nos tenemos que involucrar, ya te digo, profesores, nosotros autores, grupos de teatro y las familias. Pero también tiene que haber ahí un peso muy fuerte de quién está al cargo de esas administraciones.
Buenos días, gracias por escucharos. Me voy a quedar con la palabra biblioteca / teatro y lo uno y meto la palabra casa. Voy a contar un poquito una experiencia. Gran parte del año vivo en una ciudad, Palencia, que tiene unos 80.000 habitantes. No he visto ninguna institución cultural que se haya transformado más que la biblioteca. En una media de, no estoy hablando mucho, estoy hablando de 10 años. El perfil de población es tan diverso durante todo el día que no sé si van a la exposición o van al cuento o van a coger libro. La cuestión es que todo se mezcla, quiero decir. Y ahí aparece la palabra gratuidad, es verdad. Ahora en Castilla y León se ha organizado un circuito que se llama Biblioscena, porque las compañías de la comunidad no llegaban ni a la red ni a los circuitos del mundo rural, y se abrió Biblioscena, porque tiene espacios escénicos donde compañías profesionales de gran recorrido y de menos recorrido están programando en espacios que no tienen luces, que no tienen sonido, pero está pasando. La cuestión es que hay un perfil de población que yo veo que va al teatro en la biblioteca y luego no va al teatro principal de la ciudad. La pregunta es, ¿son los 12 euros? Esta puede ser una pregunta. Entonces, bueno, estamos luchando con una cuestión de ese acceso por una cuestión de, por ejemplo, económica, podría ser. Pero la cuestión es que yo creo que las bibliotecas se han vuelto como un calcetín al revés. Quiere decir, y lo hablo con directoras y directores, quiere decir, para lo que eran las bibliotecas, la gente va por menos libros, va por menos, y se han transformado. ¿Qué está pasando con los teatros? ¿Qué está pasando con las casas grandes? Quiere decir, yo en la biblioteca voy a una cosa y me pierdo y paso tiempo. Tuve una salita pequeña en Palencia también y notaba que padres y madres, porque tenían la necesidad los domingos, iban un rato antes porque quieren que estén en el espacio. Acababa la obra y se acercaban a ver las piezas, las compañías les enseñaban, después se quedaban un rato charlando. ¿Qué pasa en el teatro? Sobre todo, yo siento en las familias que hay necesidad de usar el espacio, ¿no? Y entonces, ¿qué pasa en los teatros? Quiere decir que habrá que acercar más el libro al teatro. El teatro, yo soy compañía y me paso el día, voy, monto y me voy, voy, monto y me voy. Casi que quieres dar el dossier de mano a la infancia a la salida para verles, para escucharles. ¿Qué te llamó más la atención? Y ese es el orito, ¿no? El oro, ¿no? Entonces, ¿qué pasa en el teatro fuera de la hora que abrimos para ver el teatro? Quiero decir, quizá las lecturas dramatizadas también, ¿no? El acercamiento a esa autora, a ese autor. eh, Otras cosas que no sea el pago por a lo mejor el producto ya acabado, ¿no? La obra acabada. Y lanzo esto porque creo que es una puerta que para poder abrir a otros públicos, ¿no? Importante y con necesidad. Gracias. Sí, me parece muy interesante lo que planteas cuando dices hay un perfil de público que va a la biblioteca a ver teatro y no va al teatro principal. Bueno, yo creo que hay algo y lo recojo porque además es algo que comparto y que en diversas experiencias que podemos tener lo podemos constatar, ¿no? Yo creo que hay dos cosas, por lo menos, que reflexionar. Una, pues socialmente la diferencia entre los conceptos de precio, valor y coste, que creo que es algo que percute completamente en el sistema del teatro para la infancia y la juventud. Tenemos una difícil tarea, los profesionales y las profesionales de las artes escénicas para la infancia, y a veces es una tarea solitaria, que es la de recordar que tan legítimo es que la empresa que pone el autocar para que los chicos vayan al teatro cobren los profesionales por hacer su teatro. Y esto es algo que no siempre se entiende. Tenemos una difícil tarea que es la de conciliar el acceso democrático a la cultura con la legitimidad de que los profesionales de la cultura vivan de su trabajo. Y esto es de difícil articulación, pero creo que es imprescindible. Imprescindible. Luego los conceptos de precio, valor y coste son
conceptos que tenemos que trabajar socialmente, porque el criterio no puede ser solo si es gratis, vale. Porque entonces muchas producciones, muchas creaciones de artes escénicas no van a poder. No van a poder. No ya que no. Es que no van a poder. Esto por un lado. Por otro lado, esta es para mí la gran dificultad, ¿no? El gran desafío es preguntarme por qué el teatro tiene que ser gratuito y otras realidades culturales o sociales sí que son asumidas como coste por parte de las familias. No siempre, no en todos los casos, pero ¿qué está pasando ahí? ¿No? Y vuelvo a insistir, ¿no? O sea, ¿qué le falta al teatro para la infancia para ser estimado como algo que se debe asumir, como se asumen otras cosas? ¿No? Creo. Y quiero contar una pequeña anécdota familiar. Mi hija a los 5 años les decía a sus amigas: mi madre tiene una tarjeta con la que consigue todos los discos y todos los libros que quiere. O sea, que mi hija había interiorizado antes el concepto de tarjeta de crédito antes que el concepto de biblioteca pública. Luego hay una tarea que es poner en valor lo público y poner en valor que lo público no es lo gratis, lo público es lo que sostenemos con los impuestos que permiten que exista todo un tejido colectivo, ¿no? Y eso para mí es muy importante. Esto. O sea, el melón de la economía no me voy a meter porque me da miedo. Pero sí quería comentarte algo, igual que las bibliotecas se han transformado, creo que otros muchos campos también se tienen que transformar, sobre todo por no empezar a caer en que somos un simple producto de consumo, ¿no? Y para eso te cuento una anécdotilla, así rápida. En Villena, en un teatro municipal, asistía al estreno de una de mis obras y el teatro estaba lleno. Y me habían invitado para que luego hiciésemos un coloquio. Aquello no tenía duración, ¿vale? Para mí fue muy impactante que no se salió nadie de la sala durante el coloquio y que el coloquio duró lo mismo que había durado toda la obra, que normalmente suele ser una cosita así como rápida, tal. Empezó a haber un turno de preguntas y tal, y tal, y tal, y nos tiramos el mismo tiempo que había durado la obra. Es decir, que creo que, como apuntabas tú, o yo he entendido que apuntabas, hay una necesidad de encuentro y hay una necesidad de diálogo. Y además, de una forma como relajada, ¿no? Que podamos pensar diferente, pero que no nos vayamos a llegar a las manos, simplemente nos contamos realidades distintas o formas de entender la realidad distintas, ¿no? Entonces, sí, estoy contigo en eso, vamos a ver de qué forma nos transformamos un poco y nos quitamos esa losa de producto de consumo, que sí, que somos un producto de consumo cultural, pero ¿cómo le añadimos a eso un valor extra? ¿Vale? Entonces, igual hay que pensar por ahí eso. Hola, ¿qué tal? Buenos días. Voy a intentar ser muy breve porque hay muchísimas cosas que comentar. Primero, muchísimas gracias por todo esto, ¿no? Yo estoy muy sorprendida de la cantidad de personas que estamos aquí debatiendo estos asuntos que son muy interesantes, de las puertas que se abren, o sea que muchísimas gracias por las reflexiones. Yo vengo de Galicia, que como saben, pues es un sitio muy adelantado, pero pero nadie lo sabe, porque estamos allí en una esquinita, como nosotros tampoco sabemos de muchas cosas que sucedan a nuestro alrededor. Por esto es tan importante pues saber, conocer, intercambiar, ¿no? Visibilizar, dar visibilidad a lo que se está haciendo y los debates que nos están surgiendo en este ámbito. Yo no soy madre, pero sí que trabajo en relación con la infancia todos los días prácticamente. Y yo creo que es muy importante esto, escuchar, ¿no? Escuchar lo que nuestro público
pues nos ofrece las dudas que se les plantean. Yo trabajo de una forma muy directa, entonces sí que tengo esa oportunidad, no solo yo creo que todo el mundo que nos dedicamos a esto pues tenemos esta posibilidad. Y quería simplemente en esa gran carta de Itziar, que todo el mundo queremos aportar algo, a mí me parece que está muy bien lo que Itziar plantea y es algo que yo quería insistir en eso, en la necesidad de lugares que tengan una programación estable de teatro infantil, diversa. Yo creo que las instituciones están para eso también, para tener esa oferta pública. Me parece, pues en Galicia, por ejemplo, que el Centro Dramático Galego hace muchísimos años que no hace producción para una oferta de teatro infantil, por ejemplo, infantil juvenil, que yo creo que tiene que estar presente en todas las programaciones culturales. Entonces, me encantaría que en ese futuro ese proyecto fuese adelante, ¿no? Tener lugares donde las personas que queremos asistir a funciones también para público infantil, juvenil, cuanta más diversidad, más variedad, yo creo que es fundamental para una sociedad más abierta. Si no, pues estamos para mí me da mucha tristeza la pobreza cultural, ¿no? En ese sentido. Simplemente quería incidir en esa carta que me parece magnífica y muchísimas gracias a los tres. Bueno, gracias a todos. ¿Me oís? Sí, ¿no? Gracias a todos. Me uno, por supuesto, al agradecimiento general. Y yo solo quería, bueno, como recoger un poco las últimas intervenciones desde la experiencia propia en Espacio Abierto, que es un centro dedicado exclusivamente a infancia y adolescencia y con programación estable todo el año. Y me encanta, justo yo he pedido la palabra antes de que interviniera Nani, ¿no? Y hablando de la necesidad de encuentro. Y yo creo que recojo desde tus inquietudes sobre cómo hacer que los padres incorporen las artes escénicas en su vida y con ello la de sus hijos. También la tuya cuando hablabas, ¿no? de el revolcón que se les ha dado a las bibliotecas y cómo el público asiste a ver artes escénicas a la biblioteca y no al teatro. Y yo creo, sinceramente estoy de acuerdo con Itziar, no creo que sea una cuestión del precio de la entrada, que además creo que se pueden poner precios muy bajos, pero hay que transmitir que las artes escénicas hay que pagarlas. Pero es que sí creo que es muy importante volver al concepto del teatro como comunidad. Y creo que eso es lo que hace que los padres se acerquen. Es más, no solo se acerquen, sino que de pronto descubran el amor por lo que pasa encima de un escenario a través de sus hijos, al revés de lo que pensamos que es lo normal que pase. A lo mejor vienen a ver un espectáculo de danza contemporánea que en su vida habrían ido a ver y ven a su hijo pequeño, a su bebé fascinado y dicen, anda, pues igual es más interesante de lo que yo pensaba. O sea que me gustaría como que se recuperara la idea de teatro como acto en comunidad, que surge de la comunidad, que hace comunidad y que es para la comunidad y que es un punto de encuentro. Y creo que esa forma, eso es lo que atrae a las bibliotecas, eso es lo que hace que se genere, que no sabes si vas a por un cuento, ya que ves una exposición o te tomas un café en el caso de que haya posibilidad. Quiero decir, utilicemos como herramienta de comunidad para generar comunidad el teatro, porque creo que tenemos entre manos la herramienta más hermosa y que mejor puede funcionar en ese sentido. Y me da igual niños, adolescentes, adultos, o sea, utilicemos, ¿no? la herramienta poderosa del escenario para vivirla juntos, compartirla y generar nuevas realidades y nuevos universos, ¿no? Nada, perdón, solo quería decir eso. Un pouco, perdón, non sei se vais a hablar. Le contesto en un minuto, non le contesto, pero sino que comento ahora, que me acordé ahora cuando comentabas lo de hacer comunidad. Antes del confinamiento,
representaron una obra mía, La Valla, en un pueblo de Cataluña, que tenéis que perdonar, no me acuerdo cómo se llama, era un pueblo pequeño. Y entonces era teatro aficionado, pero no era un teatro, era una sala así, parecía una sala de fiestas, la gente estaba en mesas, merendando, estaba todo el pueblo, es decir, y según me comentaron, realmente allí el teatro aficionado implicaba a todo el pueblo. De hecho, hacían una representación anual que había 60 personas, porque lo que es sorprendente es que en todos los pueblos y ciudades, ahora ya no voy a hablar del infantil, sino de la tercera edad o de nuestros mayores, mucha gente que realmente nunca tuvo mucha relación con el teatro o casi ninguna y pocas obras de teatro vio, pero cuando se jubila se mete en grupos de teatro, que es sorprendente por primera vez en su vida y además confiesa, es que yo siempre quise hacer teatro. Y gente que no, porque yo me relaciono mucho y de hecho estoy en algún grupo de teatro aficionado como actor y gente que nunca vio ni mucho teatro, pero sí. Entonces a lo mejor hay un camino también para recorrer porque la gente sí que lo tiene, pero de esas maneras que estábamos hablando de un poco de hacer revolución. Y ahora un pequeño paréntesis. Las bibliotecas cambiaron drásticamente, estoy de acuerdo, pero cierran a las 9 de la noche y los sábados a las 2 de la tarde. Yo pido desde aquí que abran todo el fin de semana también. Reiterar, por supuesto, el agradecimiento y la felicitación por la mesa. Y yo solamente quería decir que yo sueño con unas artes escénicas y con una cultura gratuita, absolutamente gratuita y sufragada por el Estado, porque yo a mis múltiples médicos los valoro muchísimo, los respeto, los valoro, los adoro y no pago. Y además me los puedo permitir porque el Estado me los provee. Yo no me podría permitir. Y hay muchos ciudadanos y ciudadanas, niños y mayores, que no se pueden permitir el acceso ni a los teatros, ni a los conciertos, a unos, porque otra cosa es que hay muchísima programación cultural en las ciudades, en las zonas despobladas es otra cosa, en las zonas rurales. Entonces ese es mi sueño. Y también tengo otro sueño que incluso que nosotros dejemos de hablar del consumo cultural. Lo que se consume se tira, se extingue. Hablamos del consumo cultural porque vivimos en la cultura del consumo y creo que nosotros tenemos la responsabilidad desde la cultura defendernos, ser el contrapunto a la cultura del consumo. Yo creo que la cultura se disfruta, se sufre, se vive, pero no se consume. O yo por lo menos espero que nosotros tiremos hacia otro lado. Nada más, gracias.